Doctora Carolina, bienvenida aquí a su casa radial, Radio Sur, los 106.4 del FM, esta frecuencia comunitaria que la recibe con los micrófonos y las puertas abiertas. También quiero saludar, doctora Carolina, a quienes están en este momento conectados. En este momento saludamos a Soraya Vitola, que se encuentra en Francia, allá en París. Maravilla. Creo que es en París. Bueno, ahorita ya nos dirá dónde está. Igualmente a los compañeros de Antena Ciudadana, de la red de emisoras comunitarias de Bogotá, Vientos Estéreo, Subalaire, La Norte, quienes en este momento también se encuentran, al doctor Antonio Cueto allá en el departamento de Sucre, que se está también con nosotros aquí conectados. Bueno, doctora Carolina, bienvenida aquí a este enlace de la radio comunitaria en Colombia. Don Carlos, se me olvidaba, don Carlos, allá en Cúcuta, norte de Santander. Don Carlitos, muy buenos días también. Bueno, ya vamos a tener esta conversación con el país. Doctora Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, y a todas las redes comunitarias conectadas en este momento, a nuestra querida periodista de Francia y a quienes nos escuchan, a la ciudadanía en este momento tan crucial, tan importante, también a los seguidores de mis redes sociales, que estamos en este momento en transmisión, para poder tener una conversación sobre los asuntos fundamentales del país. Bueno, entonces vamos a comenzar con estos temas del país que tanto pues nos tiene a todos como a la expectativa a propósito, ¿sí?, de lo que va a ocurrir el día domingo. Pero quiero darle entrada a nuestros compañeros que se encuentran en este momento conectados. Vamos a empezar por quien está bien lejos, al otro lado del Atlántico, y se trata de Soraya Vitola. Soraya Vitola, muy buenos días y bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Sur y este enlace de la radio comunitaria de Colombia. Soraya. Muy buenos días allá en mi querida tierra que tanto amo y que sentimos desde el corazón. Estamos al otro lado del Atlántico. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente te escuchamos, Soraya. Muy bien, estamos al otro, como decía, estamos al otro lado del Atlántico con esas emociones a flor de piel, precisamente porque estamos en esta época, en este marco de las elecciones presidenciales, y me gustaría primero saludar a la doctora Carolina Corcho, que me da mucho gusto tenerla aquí, poder compartir con ella. Esta serie de preguntas que tenemos, doctora Carolina, sabemos que usted está respaldando la candidatura de Iván Cepeda. ¿Qué está en juego realmente en estas elecciones para los colombianos, tanto en el territorio nacional como para los que estamos aquí en el exterior, doctora? Pregunta muy importante, Soraya. Un saludo a ti allá en Francia y un mensaje muy especial a todos los compañeros connacionales que están por fuera de Colombia, la colombianidad en el exterior. Y en este momento nos estamos jugando en Colombia, si Colombia avanza hacia un cambio que inició el presidente Gustavo Petro, que es un cambio de justicia social, que tiene que ver con la reforma agraria, que tiene que ver con el acceso equitativo e igualitario a servicios de salud que no se está dando en este momento porque bloquearon y no obstruyeron la reforma a la salud, que tiene que ver con los derechos pensionales de la ciudadanía, con el hecho de que un viejo y una vieja, que son 3 millones en este momento, que han trabajado en la economía popular de este país, puedan tener un bono pensional como derecho fundamental, que tiene que ver con el cambio de la matriz económica, porque Colombia fue diseñada para importar, acabaron con el aparato productivo del país, la bonanza cafetera, la bonanza petrolera que en algún momento tuvo Colombia fue desperdiciada, no se vieron inversiones a largo plazo ni en ciencia, tecnología, ni innovación, fue mecateada por la clase política en pequeños microproyectos que no tenían ningún impacto estratégico en el país, y eso requiere un cambio de la visión económica, del modelo económico de la economía política del país, y eso también está en juego. Si mantenemos las políticas de gratuidad y acceso a la educación superior para la ciudadanía, los créditos baratos para los pequeños y medianos proyectos productivos, las reformas tributarias y los impuestos que se requieren, eso sí, pero para los ricos, a los súper ricos que no pagan impuestos en Colombia, y las transnacionales extractivistas, mineras y petroleras que tampoco pagan impuestos por disposiciones antisoberanas de la Corte Constitucional. Y también nos estamos jugando si continuamos
con el cuidado de la madre tierra como un mensaje a la humanidad de un país que defiende la vida. Del otro lado, lo que tenemos es el statu quo. El statu quo de exclusión de las mayorías de nuestro país, incluyendo la colombianidad en el exterior, que muchos de nuestros connacionales están en estos países porque no tuvieron las posibilidades en Colombia de acceder a educación, de acceder a trabajo, de tener posibilidades de desarrollar las artes o todas las opciones humanas que se pueden presentar, y terminaron siendo prácticamente expulsados por las condiciones de nuestro país. Eso es lo que queremos recuperar para que la ciudadanía en el exterior que quiera regresar a su patria pueda tener las condiciones para regresar a su patria. Pero los cambios tienen que ser permanentes. Estamos esperando un cambio, como llaman los psiquiatras sistémicos, de orden 4, un cambio que permanezca y donde tú ya no puedas reversar. Todavía no estamos en ese nivel. El país se puede devolver. Entonces requerimos activar la permanencia de ese cambio que requiere tiempo para poder seguir profundizando este proyecto de reforma estructural y de revoluciones democráticas que propone Gustavo Petro y que continuará Iván Cepeda. Bueno, seguimos en esta transmisión nacional, este enlace nacional de la radio comunitaria en Colombia, aquí desde Radio Sur, desde los 106.4 del FM. Saludamos a don Carlos Elí Guevara, él es el presidente de la red Radar, de la red de emisoras comunitarias de Norte de Santander y el representante legal de la red colombiana de radio comunitaria Recorra. Don Carlos, buenos días, la doctora Carolina Corcho le escucha, don Carlos. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días, doctora Carolina. Qué bueno poderla saludar. Me alegra mucho que Radio Sur pueda hacer este ejercicio democrático de conversar con usted en esta mañana. Y bueno, con mucha expectativa, con todos estos cambios que anhelamos se den, como usted lo acaba de plantear. Yo quisiera plantearle una de sus especialidades, que es la psiquiatría. ¿Cuál sería como ese procedimiento desde ese punto de vista científico para hacerle a esta sociedad colombiana que está tan afectada por la violencia? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un diagnóstico claro sobre las causas de la violencia, las causas del conflicto en Colombia. Colombia es un país con muchas desigualdades. Recientemente venía del Putumayo de discutir con las comunidades y la ciudadanía del Putumayo sobre los efectos de la política antidrogas en estas regiones. La política antidrogas que se dirigió desde los gobiernos de los Estados Unidos en alianza con los gobiernos colombianos ni erradicó la cocaína, pero sí generó condiciones de violencia, de masacres, de vulneración de los derechos humanos en nuestras poblaciones. Y esa violencia hay que reconocer que la política de paz total, frente a las cuales hemos sido muy críticos, ha propiciado una serie de diálogos, por ejemplo, en esa región, que ha disminuido su tasa de homicidios, ha disminuido las muertes y los homicidios en el Putumayo, y eso no se lo hemos contado al país. Pero allí tenemos, para poder resolver esos temas de violencia, tenemos que buscar unas causas. Y una causa es de qué vive la gente, de qué puede vivir la gente en estas zonas de conflicto. Allá tenemos el tema y la imperiosa necesidad de hacer una política de sustitución de cultivos, pero tú tienes que hablar con la propia gente de cómo generas un proyecto productivo o varios proyectos productivos alternativos para que ellos puedan comercializar, asistencia técnica para comercializar. Allí estamos hablando entonces de vías terciarias, estamos hablando de dotación hospitalaria, de dotación de escuelas, de soluciones energéticas para que se pueda generar todo un ecosistema productivo que permita a ello la comercialización. Es decir, hay regiones en Colombia donde hay más estructura e infraestructura para que salga cocaína que para que salga café o cacao. La paz y la terminación de la violencia pasa porque nosotros generemos más estructuras, tejidos, asociaciones, infraestructuras para que se pueda comercializar y autoabastecer nuestros alimentos, que tenemos esa riqueza de la madre tierra, para garantizar soberanía alimentaria y la alimentación a las ciudades y a las propias comunidades,
y para tener una vocación productiva exportadora que sea una línea de desarrollo. Y ahí estamos enfrentando una de las causas de la violencia, porque como médicos nosotros nos ocupamos de hacer un diagnóstico, y un diagnóstico no es una etiqueta, no es una estigmatización, es una explicación que me permita comprender el problema. Si yo no describo bien el problema, no voy a poder entender la solución. Entonces, si el problema es las descripciones estigmatizantes, que el problema del narcotráfico entonces aquí era el campesinado, se dedicaron a perseguir y a masacrar al campesinado de Colombia, mientras que los capos de la droga felices, sus cómplices políticos felices ocupando lugares dentro de la institucionalidad colombiana. Ese no es el enfoque, ese enfoque se cambió con el presidente Gustavo Petro y estos elementos que les mencioné con un ejemplo, una región, por ejemplo, como el Putumayo, que podría empezar pilotos ya mismo en Villagarzón de proyectos productivos con plantas de producción allá mismo para ellos darle valor agregado a lo que sacan de la tierra, poder comercializar, es un ejemplo de superación de violencia que podríamos implementar en todo el país. Doctora Carolina, ahora desde Bogotá, capital de la República, nuestro compañero director de Vientos Estéreo de los 94.4 del FM, en este momento tiene la palabra. Carlos Acero, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a la doctora Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico. Les hablábamos desde Vientos Estéreo. Estamos a esta hora conectaditos a través de nuestra señal en vivo, a través de los 94.4 y también nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Facebook también a esta hora en vivo con esta transmisión. Doctora Carolina, pues nos llama mucho la atención que el candidato Iván Cepeda ha insistido en casi todas sus intervenciones que en estas elecciones presidenciales nos estamos jugando dos modelos de desarrollo prácticamente. El modelo actual que está tratando de desarrollar el presidente Gustavo Petro y el modelo progresista, y el otro modelo que es el modelo de la derecha, que representa las candidaturas de Paloma Valencia y la candidatura de Abelardo de la Espriella. En términos fáciles de entender, doctora Carolina, ¿usted cómo lo entiende? ¿Cuáles son esos dos modelos en la cual nos estamos jugando los colombianos y que pues vamos a definir este próximo domingo en las urnas? Mire, le voy a hablar de un tema que a nosotros nos han preguntado mucho. En materia de seguridad, ¿qué es lo que ellos han significado? Ellos han medido los resultados de seguridad en litros de sangre, no en vidas. Por eso es que una de las políticas de seguridad de ellos es lo mal llamados falsos positivos, que ya son más de 8.000 jóvenes humildes de esta patria engañados por ellos para lograr medir en litros de sangre que les prometían trabajo y luego aparecían haciéndolos pasar por guerrilleros. La política de ellos es de sangre, pero tampoco han tenido una política seria respecto a las fuerzas militares. El pie de fuerza en Colombia, en las fuerzas militares, las aumentó fue el gobierno del presidente Gustavo Petro. Disminuyó fue durante el gobierno de Santos y de Duque. Y nunca la fuerza pública había hecho presencia en dos territorios abandonados por Colombia, como el Micay en el Cauca, y tampoco había hecho presencia en el Catatumbo. ¿Cuál es la mano fuerte que según ellos tienen y que supuestamente ellos respetan a la fuerza pública cuando los mantenían en condiciones de indignidad respecto a sus ingresos salariales? El único gobierno que le da un aumento digno a la fuerza pública, pero su aumento salarial ha sido el del presidente Gustavo Petro y ha hecho presencia a la fuerza pública. Eso sí, siempre se ha exigido la defensa y el respeto de los derechos humanos, que tiene que ser la línea que no puede cruzar una persona que tiene unas armas por un consenso del Estado, por un contrato social del Estado. Eso no lo hicieron tampoco ellos. Procesos de paz han insistido y han hecho ellos y también nosotros. También hemos dicho que hay que hacer un replanteamiento, una evaluación de la paz total, donde hemos dicho en el Putumayo, por ejemplo, hay una disminución de los homicidios. En los diálogos sociojurídicos del Valle de Aburrá y de Medellín, también hay que decirlo. Medellín llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo.
llegó a tener más de 360 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que deben haber, que por lo menos si se supera 5 ya estamos frente a una pandemia de la violencia, una epidemia de la violencia. Y hoy Medellín tiene un dígito, llegó a un dígito en la tasa de homicidios, y han habido días donde no ha habido un solo homicidio, y que me digan entonces si no es un avance importante en esos diálogos sociojurídicos que ha adelantado el gobierno en el Valle de Aburrá. ¿Dónde es que no ha podido avanzar el tema de esos diálogos sociojurídicos con grupos ligados al multicrimen y al narcotráfico en el mismo Congreso de la República, donde tienen engavetada la ley de sometimiento a la justicia, que es el marco jurídico que permita que esta gente que no ha sido derrotada ni militar ni estratégicamente por quienes hoy dicen que son los abanderados de la seguridad, nunca los derrotaron militar ni estratégicamente? Entonces ellos dicen, estamos cansados de esta guerra, estamos dispuestos a cambio de rebaja de penas a reparar a las comunidades. Pero ahí está engavetado en el Congreso de la República. Pero también tenemos que avanzar en unos aprendizajes de la política de paz total. Y es, no podemos volvernos a sentar a negociar con grupos armados ilegales sin unas condiciones mínimas de no secuestro, no masacres, no asesinatos de líderes y lideresas sociales. Y yo inclusive diría, no extorsión. Tienen que mostrar voluntad de paz, pero no pueden aprovechar estos grupos al margen de la ley, procesos de distensión de zonas, procesos de cese al fuego para fortalecerse y afectar a la comunidad y a la ciudadanía, y eso no se puede volver a aceptar. Seguimos aquí con la doctora Carolina Corcho. 8:28 de la mañana aquí en Colombia, en Bogotá, capital de la República, y nos vamos a atravesar el Atlántico. Vamos con Soraya Vitola. Soraya, ¿en qué ciudad estás? ¿Qué hora es allá en Francia? Un saludo muy fuerte para toda la mesa de trabajo allá en mi querido país. Estoy desde Montpellier, en Occitania, aquí en el hexágono, en Europa, conectándome siempre con mi país. Doctora, le quiero hacer aquí, aprovechar rápidamente, le voy a hacer dos preguntas aquí muy rápidamente, doctora, y es que muchos debates y propuestas políticas terminan girando alrededor de nombres y no de ideas. ¿Cómo construir un proyecto político fuerte y duradero más allá de esos liderazgos personales como el de nuestro presidente Gustavo Petro y Iván Cepeda? Y con respecto a la salud en Colombia, si necesita una reforma o un rescate, lo traigo a colación porque el tema genera miedo, desinformación y discusiones intensas en familias y regiones. ¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho sobre la reforma a la salud y cuál es esa verdad que la ciudadanía aún no conoce, doctora? Qué buena pregunta, y que me dé la oportunidad a 48 horas de elecciones de aclarar esto. Sobre esto se ha mentido mucho. Se ha dicho que el presidente Gustavo Petro y yo, en mi condición de exministra y ministra, causamos la crisis de la salud. Eso es completamente falso. La crisis de la salud ha sido documentada por la Corte Constitucional desde el año 2008, por la Contraloría General de la República desde el año 2012, 2014, y por pacientes. Yo, que he sido representante de las agremiaciones y el movimiento social por la salud, pues nos tocó estar permanentemente en plantones y protestas porque no le pagaban las EPS a los hospitales. Eso no es nuevo. Ni el paseo de la muerte tampoco es nuevo, ni la tutela. Se abrió la sentencia T760 porque el derecho en Colombia fue el más tutelado. Lo que sí no permitieron en el Congreso de la República es solucionar el problema. Presentamos una reforma que ha sido la más discutida. No hay reforma que haya sido más discutida y concertada en la historia reciente de Colombia. Es injusto con el presidente Gustavo Petro y sería mentirle al país insinuar siquiera que no ha habido un proceso de diálogo y concertación. Se hicieron más de 69 audiencias públicas desde el Ministerio de Salud, desde el Congreso de la República, en 21 ciudades capitales, también en otras ciudades no capitales, para discutir con la gente, con la Comisión Séptima, reuniones con EPS, hospitales, escuelas de formación política, diplomados. No ha habido política pública que tenga más trabajo y acumulado respecto a la reforma a la salud. ¿Y qué contiene esa reforma a la salud?
3 elementos básicos que han sido concertados y votados 2 veces en la Cámara de Representantes y que debe ser el punto de partida de cualquier discusión que tengamos en nuestro país, reconociendo el acumulado que ya avanzamos. Primer punto, esta gente no puede seguir manejando su plata, esta plata de discrecionalidad. En este momento las EPS se están manejando 114 billones de pesos. Y en el último informe de la Contraloría se demostró que en los últimos 4 años están embolatados 14.2 billones de pesos. No tenemos hoy una sanción de carácter fiscal seria respecto a estos hallazgos de la propia Contraloría General de la República, que compromete 1 año del señor Iván Duque, donde están embolatados 11.3 billones de pesos, después de que endeudaron al país con el Fondo Monetario Internacional a intereses altísimos, trajeron esa plata. Esa plata no se vio reflejada ni en el fortalecimiento del pequeño y mediano empresario que en ese momento estaba pasando a fugias en la pandemia, ni en la salud tampoco, porque dice la propia Contraloría hay 11.3 billones de pesos que están embolatados. Ese es un primer elemento que resuelve la reforma. Pago directo del Fondo ADRES. El Fondo ADRES ya existe, lo creó Juan Manuel Santos. Allí llegan todas las platas de los impuestos de los colombianos, de los trabajadores. Solo que ese fondo, el ordenador del gasto es un EPS y ordenan el gasto como quieren. En la nueva EPS, por ejemplo, nos llamó la atención que en el 2023, año de las elecciones en Colombia, los 4 meses antes ordenaron entregar alrededor de 750.000 millones de pesos a uniones temporales. Le entregamos el listado a la Fiscalía General de la Nación con la pregunta: ¿utilizaron estos recursos para financiar de manera ilícita las campañas, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos? ¿Dónde está la plata? Respuestas que aún no entregan la Fiscalía General de la Nación, que lleva 2 años con el proceso, en silencio. No ha habido ningún avance. Después de 2 años que como investigación académica y como sociedad civil entregamos a la Fiscalía General de la Nación lo que podría ser el desfalco, el crimen, el hecho de corrupción contra la vida más grande de este país sin ningún resultado. Y eso lo resuelve la reforma a la salud con el pago directo de los recursos del Fondo ADRES a las clínicas y hospitales, con 2 sistemas de auditoría, con un sistema de información público, con inteligencia artificial para que sepamos dónde va cada peso. A eso es a lo que se niegan en el Congreso de la República. Ese punto es una reforma anticorrupción que coincide con la propuesta de política pública de nuestro candidato presidencial Iván Cepeda en materia de corrupción. Pero también hay un segundo punto, lo que denominamos la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención primaria en salud, el despliegue del ejército de médicos, enfermeras, psicólogos que se requieren por las problemáticas de salud mental para hacer la detección de la enfermedad temprana y poder detectar nosotros la gente a tiempo. Miren, ayer que estaba discutiendo de salud mental con algunos psiquiatras amigos, me decían: Carolina, el 80% de los niños que tienen un primer cuadro psicótico no se supo nunca, crecen así. La familia se lo cura o la familia dice vamos donde el sacerdote o nunca pasan por un psiquiatra. Vamos a solucionar esto, algún problema, van a la medicina alternativa, hacen grupos de apoyo y la gente se atiende a sí misma sola con la red de apoyo, creando alguna explicación las familias de por qué el comportamiento del niño, y el 80% nunca logra un diagnóstico, se va deteriorando hasta que vuelve a hacer una segunda crisis psicótica. Eso genera mucho sufrimiento humano y nunca llegó al sistema de salud. Entonces los problemas de salud mental hoy lo está resolviendo la comunidad con sus propias creencias y eso es sanador. Muchas de esas creencias ayudan a sanar. El solo hecho de no encontrar una explicación sobre lo que le está pasando sana y no llegan ahí porque no tenemos un sistema de atención primaria en salud. Eso nos cuesta el 30% de todos los recursos a la salud, como todos los sistemas de salud del mundo, y que no me vengan a decir a mí académicos que yo he cuestionado mucho, porque pues ya que académicos se presten a defender eso me parece increíble, que el hecho de que nosotros hagamos atención primaria en salud le vamos a quitar plata a la curación de la enfermedad, falso de toda falsedad. Presentamos los estudios económicos de proyección de cómo en 10 años el sistema va trasladando los recursos desde esas sobrefacturaciones, que eso es otra discusión,
de medicamentos hacia las atenciones, por ejemplo, en este caso que les estoy explicando, de niños y niñas que tienen que ser detectados. Otro caso que les cuento de niños y niñas, otro dato que me daban ayer, el primero que le habla de drogas a un niño no es el sistema de salud ni el sistema educativo, es el jíbaro. El jíbaro, para hacer su negocio, le ofrece al niño la droga con lo que él cree que es una cosa magnífica. Por ahí se pierde la vida del niño porque ni el sistema de salud educativo accede al niño para poder hablar de drogas. Ese es otro estudio que estábamos revisando ayer con algún grupo de psiquiatras. Pero además, tercer punto, producción, formalización, régimen laboral especial para 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud. Escúcheme, en el 1 millón de trabajadores y trabajadores de la salud. Uno no puede salir a votar y a respaldar a sus opresores. A nosotros nos han estafado estos señores que manejan billones de pesos y que nos pagan contratos basura. Se necesita un régimen laboral especial y ese está en la reforma a la salud. Lo hemos discutido años, Jorge. No te imaginas las discusiones para poder llegar a consensos y tener un articulado serio que nos represente a toda la gama de trabajadores de la salud, que vamos desde las personas que conducen las ambulancias hasta el supraespecialista. Ahí estamos en todo ese espectro amplio de los trabajadores. Y el último, destinar un porcentaje del PIB para hacer producción nacional de vacunas y medicamentos. Con la plata que se han robado de la salud, nosotros podríamos tener empresas y microempresas, jóvenes dedicados a la investigación y a la innovación para producir medicamentos que nosotros estamos comprando sobre precios altísimos. Todo país en Europa, tú conoces, en Francia, tiene soberanía sanitaria y tienen sus propias empresas nacionales para producir la mayoría de medicamentos. Eso no quiere decir que algunos no los tengamos que exportar, pero es que nosotros estamos aquí importando todo, cuando tenemos una de las biodiversidades más importantes del planeta, que si pudiera ser explorada encontraríamos principios activos para producir medicamentos que pudieran sanear las finanzas de nuestro sistema de salud y salvar vidas. Esos son los 4 puntos de la reforma a la salud, a la cual de manera filibustera, mentirosa, obstruccionista y con intereses ocultos se han opuesto algunos senadores de la República en la Comisión Séptima. Bueno, doctora Carolina, realmente este tema de la salud mental es realmente importantísimo. ¿Cuántos casos han ocurrido nomás en las últimas 3 semanas, nomás aquí en Bogotá, sobre ese tema? Y que además afecta a los jóvenes, a los chicos de colegio. Es realmente muy importante esto. Pero bueno, nos vamos para el norte de Colombia, nos vamos para el departamento de Sucre. Allí está nuestro compañero Antonio Cueto, presidente de la Corporación de Medios de Comunicación Comunitaria de Sucre, Cormecosu. Doctor Cueto, un abrazo, buen día, buena mañana, y la doctora Carolina Corcho te escucha. Doctor Cueto, abre el micrófono, doctor Cueto. Doctor Cueto, no te copiamos. Bueno, mientras que el doctor Cueto arregla su problema de audio, vamos al barrio Santa Inés, al suroriente bogotano. Allí está nuestro compañero Hernando Urrutia de Vientos Estéreo, 94.4 FM. Hernando, te escucha la doctora Carolina. Un saludo, Jorge, y un saludo para la doctora Carolina. Pues yo tengo una inquietud atravesada que la doctora Corcho me la puede resolver. Y es un diagnóstico respecto a la situación psiquiátrica de un candidato como el Espriella, que tiene un método, una metodología y un comportamiento violento en todos sus aspectos. Como la doctora Carolina es psiquiatra, pues nos podría dar luces desde la ciencia qué tipo de comportamiento es este en donde podemos ubicar a este candidato de la Espriella. Bueno, yo por principio ético no puedo hacer diagnósticos porque yo soy psiquiatra y lo que vaya a decir de la Espriella tiene una carga muy fuerte por la profesión que yo tengo. Pero yo sí puedo describir es un tipo de candidato que está surgiendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es el denominado outsider de la extrema derecha, como es el caso del señor Milei,
que salía con una motosierra con la que él prometía la austeridad y cortar el Estado. ¿En qué va la motosierra y la austeridad de Milei? En unas manifestaciones multitudinarias porque no se ha podido estabilizar la situación económica de la Argentina, pero además se han recortado derechos a los pensionados y allá, como dicen en Medellín, los cuchos y las cuchas son los que están abanderando el enfrentamiento, la protesta social pacífica frente a un gobierno represivo. Pero también tenemos otro candidato de magnitudes similares en el mundo y es llamado el señor Donald Trump. Donald Trump está proponiendo una política antimigración contra la propia economía de los Estados Unidos. Los centros de pensamiento de los Estados Unidos han dicho, es que si nosotros tenemos 12 millones de migrantes que sostienen la economía portuaria, les sostienen la economía agrícola, de prestación de servicios de restaurantes, hoteles, movilizar, leía yo en algunos datos, para usted sacar a toda esa gente, como dice Trump, implicaría casi que gastar los recursos del sistema de salud solo para expulsar a los migrantes que sostienen parte de la economía de este país. Pero además un país que está en un déficit económico, la salida entonces es irse a una guerra a Irán, donde perdieron, como se han perdido la mayoría de las guerras, las últimas guerras que han prendido los Estados Unidos en el Oriente Medio, todas las han perdido. Pero además las han perdido también frente a la sociedad norteamericana que no acepta esto. Lo poquito que habían podido avanzar un país tan rico como los Estados Unidos, que no tiene el derecho a la educación, que no tiene el derecho universal a la salud, lo poco que se avanza, retrocedieron para la entrega de recursos para el sistema de salud del Obamacare, para hacerle cesión de impuestos a los ricos y súper ricos. Dice Bernie Sanders, una oligarquía que no paga impuestos en los Estados Unidos, mientras que las millones de personas que están allá, estoy describiendo lo que en Colombia podría pasar, millones de personas con situación de hambre y desnutrición en los Estados Unidos, sin vivienda, sin acceso a la educación superior, sin acceso a la educación en salud y en situación de violencia por vandalismo, pues evidentemente porque estos son causas de la violencia. Esa propuesta encarnada en estos dos personajes ya conocidos, cuya actuación se conoce, es en la que quieren disfrazar al señor Abelardo de la Espriella. Lo quieren presentar como un outsider. No es ningún outsider, es un hombre del establecimiento colombiano, afín al establecimiento colombiano, afín a la oligarquía. ¿Y qué es la oligarquía? La oligarquía es ese puñado de personas, de familias que se han creído dueñas de este país, que han excluido a nuestro pueblo de tener derechos, de tener vías terciarias, de tener, mira unas cosas tan raras que pasan en Colombia, cómo han pensado de mal este país, que si tú miras el Ministerio de Transporte y miras cómo están diseñadas las concesiones de vías, ninguna termina en una frontera, porque como no les interesan las exportaciones, porque nunca pensaron el país para las exportaciones, los centros más abandonados es donde están los puertos, todo lo contrario en un país, por ejemplo en Estados Unidos, California es el centro de mayor desarrollo económico porque es el Pacífico y es toda la interacción con el Asia. Aquí no, aquí la zona más empobrecida es Tumaco, es Buenaventura, no hay acceso de las vías a Tumaco, a Buenaventura, es una forma de pensamiento deliberada, atrasada que ha tenido la oligarquía de este país, que es representada por este señor racista también, que en Quibdó no hay una vía para que una persona de Quibdó conozca el mar, pues es increíble, y que la vía que tendría que conectar a Cali con Buenaventura, siendo el puerto más importante de este país, es absurdo. Es absurdo el nivel de mezquindad y la falta de visión política, y eso es lo que representa este nuevo señor, que es un señor del establecimiento. Él es del establecimiento, como también lo es la otra señora. A propósito del tema internacional, y quiero aprovechar para enviarle un saludo muy fraterno a la Radio Nacional Cubana, nuestras radios hermanas que nos escuchan también. ¿Cómo ve, doctora Carolina, precisamente esta locura del presidente norteamericano frente a una eminente intervención militar y este bloqueo que la República Cubana que está haciendo un holocausto humano, humanitario con el pueblo cubano? No, eso es completamente inaceptable. Es completamente inaceptable las labores de intervencionismo militar
de secuestro de presidentes latinoamericanos como pasó en Venezuela, las labores de injerencismo como las que hicieron en el proceso electoral de Honduras, las de injerencismo que ellos mismos confesaron frente al proceso electoral de la Argentina, las influencias que ejercen injerencistamente en el Ecuador, donde intentaron que el presidente del Ecuador hiciera injerencismo en Colombia, haciendo un aumento de aranceles para perjudicar el comercio entre Colombia y el Ecuador, derrotado el presidente del Ecuador frente a la comunidad andina que dijo no estás cumpliendo los referentes. Eso ha sido una de las transformaciones, además, que tiene que continuar haciendo nuestro país. Nosotros creemos que Colombia tiene que jugarse a un modelo global donde se haga un tránsito de un mundo unipolar cuyo poder estaba concentrado en los Estados Unidos hacia un mundo democrático multipolar. Por eso yo estoy de acuerdo con el viraje de las relaciones internacionales que hizo el presidente Gustavo Petro. Por supuesto que vamos a mantener relaciones con los Estados Unidos, que compartimos con ellos exportaciones e importaciones alrededor del 25%. Yo creo que eso hay que irlo disminuyendo progresivamente al 10%, y el presidente Gustavo Petro ha abierto relaciones culturales, políticas y económicas con los países asiáticos, con los países árabes, que nos permite unas condiciones de tú a tú, de soberanía, no de subordinación, como lo pensó la multipolaridad, la unipolaridad, y la multipolaridad ya es una realidad en el mundo, y Colombia tiene que seguir hacia allá. Bueno, ahora nos vamos para el departamento de Sucre. Vamos a escuchar desde el municipio de Baranúa, departamento de Atlántico, quien nos precisamente participa en este conversatorio con la doctora Carolina Corcho. Escuchémoslos. Pablo Antonio Escudero Martínez, en representación de la Asociación de Campesinos Unidos por Baranúa, en el Departamento del Atlántico, en calidad de socio, pregunto a la senadora Diana Carolina Corcho Mejía, en desarrollo de su campaña como precandidata a la presidencia de la República y más tarde como al Senado de la República, usted propuso al pueblo colombiano, primero, promover modelos de entregas de tierra a los campesinos con vocación productiva. Segundo, que los suelos sean aptos para su cultivo. Tercero, acceso a vías secundarias y terciarias. Cuarto, servicios públicos, vivienda digna y esquema de comercialización para evitar a los intermediarios que absorben sus ganancias. Pregunto, primero, ¿mantiene usted esta posición? Los que han manejado el Departamento del Atlántico con el argumento de que el Atlántico no es campesino y que solo es turístico y portuario. En los planes de desarrollo departamental y nacional nunca se incluye el tema del campesinado. Por eso hoy es el departamento a quien la Agencia Nacional de Tierras lo ha venido desconociendo en el acceso a las tierras para el campesinado. ¿Podrá usted, como senadora de la República, interceder ante el próximo gobierno nacional encabezado por el doctor Iván Cepeda Castro para que nuestro departamento sea incluido en los planes de desarrollo departamental y nacional el rubro campesino? Bueno, muy buena pregunta y muchas gracias, y un saludo a toda la audiencia, mis amigos y amigos del Atlántico, de Barranquilla, ciudad progresista, que próximamente visitaré, y también a las ciudades y municipios del Atlántico. Sí, tienes toda la razón y tenemos que darle una vuelta a esta discusión. Nosotros tenemos 4 mecanismos de entrega de tierras. Una tiene que ver con la extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación con la SAE sobre tierras que se ha tomado el narcotráfico de manera ilegal. La otra tiene que ver con la recuperación de baldíos de la nación, donde hay ciénagas y donde hay activos forestales importantísimos para el país. El otro tiene que ver con la restitución de tierras que ha sido despojada de las víctimas y al campesinado. Y el otro mecanismo son la compra de tierras. 4 mecanismos para nosotros acceder a tierras para poder entregar al campesinado. Otros 2 problemas que nos va a tocar enfrentar en el Congreso de la República.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia envió un concepto a la Cámara de Representantes en donde está el proyecto de ley de jurisdicción agraria, que a nuestro juicio es el último pivote legal de la reforma agraria integral, que ya tiene mucho acervo legal, porque tenemos un acuerdo de paz donde hay parte de las leyes que requerimos para poder adelantar este proceso. Es inaceptable que la Corte Suprema de Justicia en un concepto esté introduciendo más trabas para que haya entrega por resolución de tierras. En restitución de tierras, si no hay oponente en el juzgado, ¿para qué vas a poner a voltear al campesinado a dar vueltas en medio de toda la maraña judicial? Porque no tenemos un sistema especializado judicial para el campesinado. Entonces, imagínate tú, es el campesino humilde enfrentando a los despojadores de la familia Valencia o al propio Luis Carlos Sarmiento Angulo frente a una justicia desequilibrada. Por eso es la ley de jurisdicción agraria, y entonces llega la Corte Suprema de Justicia, que no puede actuar el Estado por vía administrativa donde no hay oponente en esos juicios, porque el oponente es un despojador, para entregar tierras. Hemos perdido la posibilidad de entregar 3 millones de hectáreas en 37,000 procesos enredados en las vueltas de restitución de tierras. Pero aparte de eso se le suman los baldíos. Los baldíos son bienes de la nación para la redistribución de la tierra, y de igual manera entonces la Corte Suprema, en este concepto previo que di, que fue una discusión de la Corte Constitucional, en el Plan Nacional de Desarrollo, ratifica que esta misma situación de seguir con estas tierras enredados en los jueces no se puede dar por resolución y vía administrativa. Entonces los baldíos tampoco. Eso es un retroceso de 100 años de este país de discusión sobre la entrega de tierras, y en eso tenemos que tener cuidado. Pero también hemos dicho que hay que hacer una reforma del Ministerio de Agricultura. Los que nos adversan a nosotros destruyeron. Ellos dicen que la destrucción somos nosotros. No, los que destruyeron fueron ellos. No solamente el aparato productivo del país, sino que dividieron y fragmentaron el Ministerio de Agricultura para que por un lado estuviera la Agencia Nacional de Tierras, que es la que entrega tierras, y por otro lado la Agencia Nacional del Desarrollo, que se encarga de los proyectos productivos. Eso no puede ir separado. Eso tiene que ser una sola institucionalidad donde usted le entregan la tierra, hay el proyecto productivo, pero además tiene que haber un sistema que articule de una vez la solución energética, la vía terciaria, la asistencia técnica, los recursos, el Banco Público Agrario para entregar la asistencia técnica, para poder proyectar la producción, la comercialización y las exportaciones para el campesinado. Y eso implica, yo hablaba con algunos amigos agraristas, y esto yo les decía, eso no se puede hacer por decreto, hermano, porque es que tenemos muchas leyes y un Congreso muy complejo. Me dijeron, Carolina, eso toca por ley, porque ellos por ley fue que destruyeron, por ejemplo, el IDEMA. El IDEMA era una de las instituciones del Ministerio de Agricultura que permitía la comercialización. Ahorita nosotros podríamos reconstruir el IDEMA, pero un IDEMA moderno, porque recordemos que en la pandemia, con las TICs y las redes sociales, nosotros logramos que mercados campesinos llegaran a la mesa de la casa de millones de ciudadanos de las ciudades de Colombia. Nosotros podemos restituir por la vía un IDEMA, pero también con el apoyo de las TICs, con el apoyo de la virtualidad para que se dé esa comercialización, y es parte de esa reforma agraria que tenemos que adelantar en el Atlántico y en Colombia, y en eso también está comprometido nuestro próximo presidente Iván Cepeda. Entonces entenderán ustedes que esto el 31 de mayo se juega. Los defensores de los despojadores, lavadores de activos con la tierra, son los que están apalancando a estos candidatos frente a nuestra propuesta de reforma agraria integral. Bueno, doctora Carolina, y nos vamos a Cúcuta. Ahí don Carlos Eli Guevara, desde la frontera con Venezuela, también participa en este conversatorio. Don Carlos Eli, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quiero invitar a la doctora Carolina a retomar un poquito el tema precisamente de fronteras. ¿Cuál es cómo está diseñada la estrategia, la política en el gobierno de futuro presidente de Colombia, doctor Cepeda, y usted como coordinadora de la bancada más grande del Senado que vamos a tener, que es la del Pacto Histórico? ¿Cómo está diseñada la estrategia para las políticas de frontera y relaciones internacionales, pues que de alguna manera para nosotros aquí en frontera pues son muy complejas?
Bueno, hay una decisión política tanto de nuestro próximo presidente y que será respaldada por la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la República, comisiones segundas constitucionales de Senado y Cámara, es no se cierra la frontera con Venezuela. Se va a propiciar un diálogo para activación de la frontera con Venezuela. Inclusive existen instrumentos de industria y comercio como las zonas francas para dinamizar comercialmente la frontera. Y otra parte de la dinamización es lo que yo les decía a ustedes ahorita. Qué raro en este país, tanto tiempo gobernando esta gente, tuvieron Congreso, gobiernos, alcaldías, altas cortes, gobernadores, todo al tiempo, y las vías de conectividad, vuelvo e insisto, con Tibú para la salida hacia Venezuela, paralizadas. Cuando tú diseñas un país para que no tenga un sistema de red vial o de red férrea, que salga a los puertos y que salga a las fronteras, estás diseñando un país para que esté aislado del mundo, para que tú estés haciendo negocios, solamente para que hayan importaciones que entren directamente hacia la ciudad de Bogotá, porque la mayoría de concesiones de dobles calzadas en Colombia están entre Medellín y Bogotá, porque el negocio es meter importaciones para que ingresen directamente a Medellín y Bogotá y que en todas las periferias del país queden por fuera de un proceso productivo, porque es la mentalidad con la que ellos han gobernado este país. Entonces aquí se revisa la convención, recientemente la convención del Ministerio de Industria y Comercio con los venezolanos, para que haya participación no solamente de Cúcuta, sino que tiene que de norte de Santander, sino también de Arauca, sino también de La Guajira, en términos comerciales y económicos, pero no cerramos la frontera, no hacemos injerencismo en los asuntos internos de Venezuela. Si el pueblo venezolano nos pide a nosotros ser mediadores en un proceso de diálogo, de transición y concertación, lo seremos por petición del pueblo venezolano, así como los venezolanos y los gobiernos venezolanos han sido ayudantes, han apoyado en los procesos de diálogos que nosotros hemos tenido en Colombia con las guerrillas, con grupos armados al margen de la ley, lo haremos. Pero si a nosotros no nos hacen una solicitud de eso, no tenemos por qué estar haciendo influencias en decisiones internas, políticas, democráticas, que soberanamente tiene que tomar el pueblo venezolano, porque también reconocemos que es la frontera más grande que tenemos, la frontera más grande. Hay muchos venezolanos colombianos y el colombiano más colombiano es venezolano. Las plazas de Bolívar, en el corazón de Colombia está Bolívar, que era venezolano y colombiano. Ahí no hay relaciones culturales, las familias son las mismas. Entonces nosotros vamos a proteger esa relación histórica, cultural, que tenemos con el hermano pueblo. Bueno, son las 8:59 de la mañana y vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Radio Sur 106.4 FM para que sepan nuestros compañeros y compañeras de las radios que en este momento nos sintonizan, y ya regresamos con este conversatorio tan ameno, tan caluroso, debemos decirlo, con la doctora Carolina Corcho. Ya regresamos. Desde Bogotá, Colombia, escuchas 106.4 FM, HJU 55, Radio Social y de Servicio a la Comunidad, un proyecto comunicativo de la Fundación Comunícate, por el derecho a la información participativa y comunitaria. La radio te informa la hora. Son las 9. En punto. ¿Será que me vacuno contra la influenza? ¿Eso no es una gripita? ¡Debes vacunarte! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. La influenza empieza con una gripa, pero puede terminar en una neumonía mortal. Vacúnate gratis contra la influenza. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ministerio de Salud y Protección Social. ¡Aguas! Oiga, le cuento algo rápido. Por ahí están diciendo que este año el clima viene más seco de lo normal, que puede que después la cosa se apriete con el agua. Uy, ¿en serio? Sí, entonces mejor pilas desde ya, ¿no? Duchas más corticas, nada de manguera y cerrar bien la llave para no llegar a lo que nos tocó vivir.
Aguas, que estamos a tiempo. Sin ti no pasa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 106.4 FM. Sintonícenos en la era digital. www.radiosur.com.co. La mesa de trabajo lista para llevar la información más completa. Música y entretenimiento. 106.4 FM. Siempre contigo. 9:02 de la mañana. Bueno, ahora sí vamos al norte del país y nos estamos comunicando con el doctor Antonio Cueto. Él es el representante de la Corporación de Medios de Comunicación Comunitarios de Sucre, Cormecosu. Doctor Cueto, muy buenos días. Y bueno, la doctora Carolina te escucha. Muy buenos días, doctor Jorge Londoño. Bueno, lo primero señalarle a la precandidata presidencial y ahora senadora de la República la gravedad que vivimos en la costa. Fíjense usted, no pude comunicarme por vía del internet. Bueno, pues un saludo allá a Radio Sur, a los panelistas de Radio Sur, a Recorra y a Cormecosu, naturalmente nuestro departamento. Entonces, veamos a ver, desde la costa caribe, el abogado y periodista Antonio Cueto Aguas pregunta a la psiquiatra y senadora Diana Carolina Corcho Mejía. El pasado 13 de febrero del 2023, usted radicó por primera vez ante el Senado de la República la reforma a la salud, la cual, con ponencia del senador Alirio Barrera, la cual, con 8 votos a favor de su archivo y 5 en contra, esta fue archivada. Por segunda vez, el gobierno nacional, a instancias del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se radicó el proyecto nuevamente en Cámara de Representantes, en donde superó los 2 debates reglamentarios, pero al llegar a la Comisión Séptima del Senado de la República, sin discusión alguna, se ordenó nuevamente su archivo. Pregunto, ¿qué panorama vislumbra la señora ex ministro de Estado para esta reforma a la salud que tanto reclama el pueblo colombiano y que al parecer hoy cursa en la mesa del Senado, en la mesa directiva del Senado de la República, un recurso de apelación para revivir? ¿Qué nos puede decir al respecto la señora exministro de Estado? Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta. Ciertamente, como lo has planteado, hay un recurso que tiene el Congreso de la República frente a la Ley Quinta cuando es bloqueada, como fue bloqueada la reforma a la salud en la Comisión Séptima, para que la plenaria decida desautorizar ese bloqueo y entregar a otra comisión la reforma a la salud para que pueda hacer tránsito a la discusión de la plenaria del Senado. Es evidente que la Comisión Séptima del Senado fue diseñada para bloquear la reforma a la salud, sin argumentos, pero allí pesan muchos intereses. Estamos hablando de 114 billones de pesos que se mueven a manera discrecional, sin control, y de denuncias sobre financiación que es ilegal y sobre el cual no se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral, de varios senadores por parte de estas empresas que tienen constitucionalmente prohibido utilizar los recursos de la salud para financiar campañas, situación sobre la cual no se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral. El gobierno ha solicitado entonces apelar a la figura de salvamento de la reforma, que fue la misma que se apeló con la reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral también fue hundida
en la Comisión Séptima, casi que por los mismos 8 senadores, y después de una movilización, consulta popular que se iba a llevar a cabo, pues entonces tuvieron que retroceder y por esa vía se recuperó su trámite. Lo que ellos han dicho en el Congreso de la República es que hay una decisión política de bloquear cualquier trámite de reforma estructural y fundamental al gobierno del presidente Gustavo Petro hasta tanto no haya un nuevo proceso electoral y discutir con el gobierno. El presidente Gustavo Petro ha dicho en algunos de sus consejos de ministros que él va a dejar radicada la reforma tributaria porque el déficit fiscal es una realidad, entre otras cosas, porque el señor José Antonio Campo pagó más de 70 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Hidrocarburos y ahí nos dejó un hueco para poder destinar al gasto social del país y porque estructuralmente el Estado está desfinanciado, pues porque si tú no produces ingresos, haces unas reformas tributarias donde lo que hace es cobrarle impuestos a las comidas del pueblo, pero dando exenciones de impuestos al sector financiero que tiene ganancias billonarias, pues así es muy difícil sostener. Entonces, lo que ha expresado el presidente, habría que mirar cuál sería la nueva circunstancia, porque esto lo dijo hace algunos días en el ministerio, en el Consejo de Ministros, es que se va a presentar la reforma tributaria para gravar a los ricos, súper ricos, patrimonios superiores de 6.000 millones de pesos, excluyendo su casa, al sector financiero, a los juegos de azar que no pagan impuestos en Colombia, y yo sí creo que hay que recuperar el pago de impuestos por parte de transnacionales mineras que extraen nuestros minerales y no pagan impuestos por disposiciones de la Corte Constitucional, y la reforma a la salud para reiniciar su debate a partir de la concertación y trabajo que ya se ha llevado a cabo, como usted muy bien lo dice, 2 veces se ha concertado y se ha aprobado en la Cámara de Representantes, ya con un Senado de la República con una configuración política distinta. Bueno, y nos vamos para Vientos Estéreo 94.4 en el suroriente bogotano. Carlos Acero, tienes el uso de la palabra. Carlos, te escucha la doctora Carolina. Bueno, muchas gracias nuevamente a este enlace de las emisoras comunitarias de Bogotá y también en el resto del país a los compañeros de Recorra. Doctora Carolina, pues insistiendo un poco en su conocimiento sobre el tema de la salud, porque pues creo que usted es una de las personas que más conoce de ese tema en el país. Nos llama mucho la atención que a diferencia de la propuesta del candidato Iván Cepeda, que pues ha reiterado que hay que continuar con la discusión de la reforma a la salud, en el caso de las candidatas de la derecha, la señora Paloma Valencia propone pagar la deuda de las EPS, estamos hablando de más o menos 50 billones de pesos, dice pagar la deuda que tienen estas entidades y fortalecerla nuevamente. El candidato Abelardo de la Espriella propone sacar, no sé de dónde, 10 billones de pesos para resolver esta crisis, dice él, de manera inmediata. ¿Qué opinión le merecen estas propuestas que se están esbozando desde la derecha en esta campaña presidencial, doctora Carolina? Pues vamos a examinarlo. Primero, supongamos que la señora Valencia fuera presidenta de la República y va a pagar la deuda de las EPS, lo cual ya sería una ilegalidad o una inconstitucionalidad porque eso son deudas de entidades privadas con otras entidades privadas. Lo primero que tendría que surtir es ese problema. Segundo, ¿dónde va a sacar la plata? ¿Va a hacer una reforma tributaria? ¿Va a construir otra vez lo que hicieron para salvar los bancos, que fue el 2 por 1000? ¿Se acuerdan cuando había que salvar a los bancos en los años 90, que era una medida transitoria y todavía la seguimos pagando? ¿De dónde va a sacar los 50 billones de pesos la señora Paloma Valencia para pagar la corrupción y la impunidad? Por encima de la ley y la Constitución en Colombia que dice que el Estado no puede pagar, eso se llama prevaricato, cuando usted paga deudas entre privados con recursos del Estado. Una propuesta bastante desfasada. Y sobre el señor de la Espriella, que yo no le he escuchado decir absolutamente nada, porque ahí no hay ninguna propuesta de nada. Ya se hizo el acuerdo de punto final del gobierno de Iván Duque. En ese acuerdo de punto final se entregaron más de 12 billones de pesos por un acuerdo del Congreso de la República, endeudado el Estado para emisión de bonos que para cubrir la deuda. No pasó nada. Se entregaron 12 billones de pesos y volvió a un barril sin fondo. Está proponiendo Abelardo de la Espriella volver a hacer lo mismo que ya no funcionó, para volver otra vez al barril sin fondo, entregarle ya no 12, sino 10 billones. Señor, esto ya se ha hecho en el país y no funcionó, no nos crean tontos. Aquí tenemos que hacer propuestas
audaces, novedosas, como las de la reforma a la salud, que modifiquen las condiciones estructurales. Aquí el problema de fondo es, no puede seguir el Estado entregando el manejo de 110 billones de pesos a que se maneje a discrecionalidad, sin auditorías, sin manual tarifario, a que con eso financien campañas políticas, saqueos, préstamos a bancos, paraísos fiscales, y esa solución la tiene la reforma a la salud, que es la solución que tenemos para ese tema. Luego, estas dos propuestas no tienen ningún asidero, son populistas, son irresponsables con el sector, con la vida de los colombianos y desconocen lo que ya se ha hecho y no ha funcionado. Siendo las 9:12, vamos con nuestros compañeros de Suba al Aire, al norte de Bogotá, 88.4 del FM. Compañero Eder Cuadrado, director de Suba al Aire, te escuchamos. Un cordial saludo para la doctora Carolina Corcho de parte de la emisora comunitaria Suba al Aire 88.4 FM. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y conversación con la comunidad. Doctora Carolina, frente a la jornada electoral que vivirá Colombia este domingo 31 de mayo, ¿qué reflexión le deja el ambiente político y social que atraviesa el país? ¿Y cuál cree que debe ser el papel de la ciudadanía para fortalecer la democracia y la participación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay un ambiente de polarización, hay que reconocerlo. La última vez que estuvimos volanteando hace pocos días en Bogotá, sentíamos mucho fervor hacia nuestra campaña con Iván Cepeda y Aquilcue, pero también mucho silencio. El silencio tiene que ver con el amedrentamiento y el miedo. Cuando tú no tienes propuestas, como es el caso de nuestros adversarios, o cuando tu propuesta es tan impopular como las que ellos realmente representan, entonces apelan al miedo y sí se siente ese silenciamiento de esa población, de ese miedo. Yo llamo a la población a soltar el miedo. El voto es libre y secreto. Ningún empresario, ningún sector social puede constreñir el voto de ningún ciudadano porque eso se constituye en un delito electoral. Acabamos de hacer con Gonzalo Guillén por las redes sociales una denuncia a una clínica en Barranquilla, Porto Azul, en donde tienen a todos los médicos obligados a tener propaganda con su ropa de trabajo frente a los pacientes de Abelardo de la Espriella. Esto es muy grave desde el punto de vista de la ética médica, porque un médico no puede hacer uso previo a un proceso electoral. Un médico tiene derecho a votar por el que quiera, pero no utilizar un escenario solemne de poder, de credibilidad como un quirófano para poder hacer este ejercicio, y este tipo de asuntos se están haciendo en todo el país. Llamamos a la ciudadanía a denunciar. Si no lo pueden hacer de frente, se puede hacer de manera anónima para que se hagan las investigaciones por delitos electorales. Invitamos a seguir inscribiendo testigos electorales para poder hacer un contrapeso al hecho de que el Registrador General de la Nación hasta la fecha de hoy no ha respondido con claridad sobre la necesidad de que tengamos conocimiento de la auditoría forense del software. Auditoría forense del software que debería ser conocido hoy, no solo por el pacto histórico, sino por los partidos políticos para tener la certeza del sistema electoral. Ahorita llega la Comisión Internacional de Cuidado y Acompañamiento Electoral, se va a poner esta situación sobre la mesa, pero vamos a tener testigos electorales que tendremos que funcionar como una registraduría paralela para evitar un fraude electoral en Colombia que afectaría a la democracia. Recordemos que por un fraude este país se cerró durante muchos años y hubo sectores políticos que por fuera de la posibilidad de participación política se fueron al monte, otros se fueron a constituir guerrillas. Eso ya es historia pasada en Colombia, eso no puede pasar en Colombia, y por eso estamos poniendo todas las alertas a las comisiones internacionales y a los testigos electorales para garantizar el proceso electoral en Colombia. Bueno, y seguimos con participación de la audiencia, de nuestros compañeros en el país, y nos vamos para el municipio de Zipaquirá. En el municipio de Zipaquirá está uno de nuestros columnistas, el ingeniero Luis Cuellar, que también quiere participar en este conversatorio con la doctora Carolina Corcho. Escuchémoslo. Doctora Carolina, buenos días. Le hablo Luis Augusto Cuellar, colaborador de Agenda Sur y de Radio Sur. ¿Cómo hacer para que la redistribución de la riqueza en este país sea más equitativa? Muy buena pregunta. Redistribución de la riqueza para que sea más equitativa.
Los elementos centrales y la política central para redistribuir la riqueza se llaman las reformas tributarias. En las reformas tributarias usted mide la igualdad o la desigualdad de un país antes y después de impuestos. La pregunta es, ¿a quién le cobramos impuestos? En Colombia, los gobiernos de los señores del establecimiento que nos adversan a nosotros, pues le cobran impuestos a las clases medias, a la clase popular, a la comida. Nosotros creemos que se tiene que cobrar impuestos al sector bancario que maneja activos anualmente por 1.300 billones de pesos. De esos 1.320 billones de pesos, el 72% de esos activos bancarios están en 4 empresas, en 4 bancos. Y en el nivel de tributación de impuestos que ellos pagan están muy por debajo de la industria de la manufactura, del comercio, de la industria de la construcción. Entonces necesitamos que allí se paguen impuestos. Necesitamos que se paguen impuestos a las transnacionales minero-energéticas, a los juegos de azar virtuales donde hay denuncias de lavado de activos, a las rentas. Acá hay gente que tiene patrimonios superiores a 146.000 millones de pesos y no pagan impuestos al patrimonio, o son impuestos pírricos. 146.000 millones. Son 66.000 personas. A partir de eso, tú tienes un recaudo. Claro, eso implica también una reforma a la DIAN, transparentar los mecanismos. Esto es un sistema muy complejo tributario, hay que simplificarlo. Mecanismos de inteligencia artificial para que la DIAN puede recoger. Y entonces ahí viene el gasto público social y viene otro debate. 1.200.000 contratos en Colombia se quedan del gasto público del Estado, se queda en un puñado de empresarios. El 98% de los contratos se quedan en un puñado de empresarios. Cuando la mayoría del empresariado en Colombia es el pequeño, mediano empresario que puede ser usufructuario de la contratación del Estado. Se llama Ley 80, diseñada para que 4 o 5 conglomerados económicos se queden con esa plata y evidentemente afecten el sistema político porque ellos financian curules, alcaldías, gobernaciones, curules que ya saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que votar. Hay que reformar la Ley 80 para democratizar la contratación del Estado y el gobierno colombiano para que puedan participar el sector cooperativo que moviliza 6 millones de afiliados, para que pueda participar las pequeñas empresas, para que las juntas de acción comunal puedan buscar formas de asociatividad que les permita contratar la construcción de vías terciarias, como ya se hacía en Colombia en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y eso implica esa reforma para que ese gasto público, que es el 13% del PIB colombiano, es casi más, un poquito más del doble de lo que, un poquito menos del doble de lo que Colombia gasta en salud anualmente. Esos recursos se democraticen, dinamicen la economía y, por supuesto, en ese dinamizar la economía, nosotros estamos hablando de dar un vuelco al modelo económico colombiano, que es un modelo feudal, ni siquiera capitalista, es un modelo de extracción de rentas públicas. Por ejemplo, un EPS, ¿qué es? Un extractor de rentas públicas. Yo me siento y me dan esa plata. Haga lo que haga, muera quien muera, atiende a quien se atiende. Eso no es capitalismo, se llama extractivismo de renta. Entonces aquí necesitamos un modelo productivo donde haya ciencia, investigación, innovación, donde se pueda impulsar ese pequeño, ese mediano empresario hacia generar industrias como la transición energética. Los paneles solares pueden ser construidos con capital de trabajo generado por crédito barato. Por eso se necesita una banca pública, un sector financiero público que se juegue en los mercados internacionales, pero en favor del pueblo, para poder hacer esos préstamos e impulsar varias industrias en Colombia, que yo le he dicho, la agroindustria, la industria de la transición energética, la industria de la salud y la producción de medicamentos y la industria aeroespacial, que ha tenido mucha fuerza en este país. Y todo eso hace parte de esta cadena y de este nuevo modelo económico que les estamos planteando. Bueno, doctora Carolina, hablemos un poco de la agenda legislativa, ¿sí? ¿Cuáles son sus propuestas fuerza? Digamos 3, porque deben haber muchas, digamos 3 propuestas fuerza que lleva como senadora de la República ahora apenas se dé la posesión en el Congreso de la República.
Bueno, nosotros estuvimos recorriendo 25 plazas públicas con nuestro candidato Iván Cepeda y también con la bancada del Pacto Histórico. Y alrededor de eso obtuvimos 4.5 millones de votos que nos puso a ser la bancada más grande de este país. ¿En qué nos comprometimos con el elector y de qué se habló en esa plaza pública? Debates, entrevistas. Colombia requiere continuar con el proyecto de reformas estructurales. Es necesaria la reforma estructural al sistema de salud. Necesitamos que se apruebe la ley de jurisdicción agraria, último pivote de la reforma agraria integral en el país. Tenemos que poner a discusión la ley de sometimiento a la justicia para resolver el tema del marco jurídico para la paz, para los grupos armados del multicrimen, ligados al narcotráfico, que piden un marco jurídico para que esos diálogos que se han dado con ellos lleguen a algún puerto y desmantelemos esas estructuras que producen sangre. Necesitamos avanzar en una reforma política que ha perecido en el Congreso permanentemente. Esa reforma política tiene que ver con la eliminación tal y como existe de la figura del Consejo Nacional Electoral. Esa figura tiene que ser replanteada de fondo. También dentro de esa reforma política o en otras reformas se tiene que hablar del sistema electoral. El registrador general de la República no puede ser siendo elegido por las altas cortes. Ahí tiene que haber mecanismos meritocráticos de independencia y autonomía de la Registraduría General de la Nación. Hablamos también de la necesidad de una reforma a la justicia. La Fiscalía necesita una reforma interna para no poder seguir en la impunidad. Más del 90% de impunidad de delitos, donde además aquí se persigue es al pobre, es una fiscalía que persigue al pobre. Pero cuando se hacen denuncias de 14.2 billones de pesos de la salud, se paraliza la fiscalía. Cuando se hacen denuncias de los grandes conglomerados económicos como Odebrecht, que fue vencida en juicio en los Estados Unidos y aquí no pasó nada. Aquí necesitamos una fiscalía que persiga a la criminalidad, al gran crimen, y eso no está pasando. Eso remite pues a algunas reformas internas, pero inclusive ¿a quién debe elegir el fiscal general de la Nación? El fiscal general de la Nación no puede ser elegido por el presidente de la República. Ahora, el presidente de la República lo hizo de manera muy autónoma, muy ecuánime, con una señora que a mi juicio pues no ha avanzado mucho en términos de superar los problemas de impunidad. Los grandes casos de corrupción en Colombia siguen en la impunidad. Entonces, ahí sí se requiere replantear eso, pero además las altas cortes no pueden seguir teniendo funciones electorales para nominar a los altos cargos de los entes de control, como por ejemplo el procurador, como por ejemplo el Contralor General de la República y el Congreso, porque entonces yo te elijo, tú me eliges, y eso lo que genera es un contubernio clientelista de la impunidad, que es lo que hay en Colombia, y eso implica una reforma a la justicia, y esa reforma a la justicia inclusive requiere un tribunal de aforados. ¿Quién juzga a los presidentes y a los magistrados de las altas cortes? Eso no puede ser el Congreso de la República, porque entonces el Congreso dice, si tú me eliges, yo te elijo y yo te juzgo. Eso, ahí no pasa nada. Tiene que haber un tribunal de aforados, que la propia Corte Constitucional ha dicho, eso requiere una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no lo puede hacer el Congreso por un acto legislativo. Tenemos un compromiso y un proyecto de ley que ya están dando, que es el proyecto de ley de competencia de descentralización. Es muy importante. Descentralización para que casi el 40% de los ingresos corrientes de la nación lleguen a municipios y departamentos. Ahí podemos estar engrosando los clanes, pero hay que hacerlo con cuidado para que la ciudadanía pueda participar y vigilar esos recursos. Tenemos pendiente una reforma integral a la Ley 30, que va a dejar radicado este gobierno, y tenemos también pendiente una reforma a la Ley de los Servicios Públicos, porque aquí ha habido unos abusos de tarifas que tienen que ser controlados, regulados, y esa es otra reforma que está sobre la mesa. Es decir, nosotros tenemos un compromiso con la transformación profunda de este país. Ahorita les hablé de la reforma a la Ley 80, y una que me llama mucho la atención, Jorge, es este tema de los medios de comunicación. Yo he tenido conocimiento que ustedes presentaron un proyecto de ley en el cual uno de los puntos que ustedes presentan es la obligatoriedad del gobierno nacional, sea cual sea, de dirigir obligatoriamente un porcentaje de la pauta hacia los medios comunitarios alternativos, porque toda la pauta es solo para la prensa corporativa. A mí me parece es un proyecto de ley justo, que democratiza. Como lo hemos dicho, no estamos diciendo que entonces si el gobierno financia la pauta, entonces se van a volver del gobierno, no.
es una obligatoriedad de una parte de la pauta para que la prensa comunitaria haga buen periodismo, le cuente la verdad a los colombianos y para generar factores de equidad frente a una prensa corporativa que mucha parte de ella actúa hoy ya como operadores políticos del régimen y del establecimiento de este país. Yo creo que eso es un buen proyecto de ley. Es otro proyecto, todos los que mencioné son complejos. Este también, porque pues evidentemente es la prensa corporativa oponiéndose a que se democraticen los mecanismos de direccionamiento de recursos, de profesionales, colegas que están haciendo un trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que retomar eso para abrir esa discusión al país. Bueno, vamos ya llegando al final de nuestra conversación, abusando del tiempo de la doctora Carolina, y además muy agradecidos por estos minutos de estar con nosotros. Vamos a Cúcuta, don Carlos Eli Guevara, desde la Red Radar y representante legal de la Red Colombiana de Radios Comunitarias. Tienes el uso de la palabra, don Carlos. Jorge, muchas gracias. Precisamente, doctora Carolina, usted acaba de mencionar el tema que quiero plantearle y es el compromiso desde la bancada de usted como senadora de ayudarnos a sacar adelante ese proyecto de ley de radio comunitaria que hemos venido anhelando desde hace muchos años y que desde la Red Colombiana de Radio Comunitaria recorra desde las redes de radio comunitarias que existen en el país, en este caso la nuestra como es el Radar. Necesitamos para que nuestra radio comunitaria tenga una ley y no siga siendo guiada por decretos, por resoluciones que van muchas veces dependiendo de las condiciones del gobierno. Queríamos, pues, digamos, solicitar y esperamos de este nuevo gobierno poder tener ese respaldo. Y la otra inquietud ya para terminar, pues, es si están las condiciones dadas para que el próximo domingo, 4 de la tarde, se considere que el doctor Iván Cepeda ha ganado en primera vuelta. Yo creo que existen todas las condiciones. Tenemos un porcentaje importante de indecisos. Cuando tú tienes un país polarizado, unas elecciones se pueden definir, 1 millón de personas, 1.500.000 personas deciden entre 24 y 48 horas su voto, a partir de variables muy amplias. Entonces nosotros en este momento las encuestas, las últimas, nos dan la máxima con un 44%, pero vuelvo e insisto, hay millones de personas indecisas que están decidiendo su voto hoy, mañana y pasado mañana. Y nosotros lo que le queremos decir es, vea, continuemos el cambio. Colombia no puede retroceder a un asunto tan mezquino y excluyente como lo que nos están proponiendo del otro lado, que no tienen en consideración nuestro pueblo, los derechos fundamentales. Los cambios son difíciles, los cambios requieren tiempo, requieren persistencia, requieren mantenerse. Entonces yo hago la invitación a todos esos indecisos que están decidiendo entre hoy y mañana a que nos apoyen sin duda para nosotros ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcue este domingo, bajo todas las consideraciones y los temas que nosotros hemos conversado, que han surgido de las discusiones de la propia gente, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de la ciudadanía, que yo sé que son preocupaciones. Yo sé que nuestro programa contiene soluciones para las preocupaciones de millones y las mayorías de nuestro pueblo. Doctora Carolina, muchas gracias por haber estado esta hora y media. Se nos pasó el tiempo volando. Definitivamente ese dicho de que en la radio el tiempo vuela es verídico. Muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Sur, de los 106.4 del FM, de donde emitimos esta señal comunitaria para Bogotá, Distrito Capital, a través de las emisoras de Antena Ciudadana, Viento de Estéreo, Suba al Aire, La Norte, igualmente para el norte del país, a través de la Corporación Medios de Comunicación Comunitarios de Sucre, a través del doctor Antonio Cueto, igualmente a nuestro compañero y amigo Carlos Eli Guevara, allá en la ciudad de frontera, en Cúcuta, norte de Santander, y las emisoras de la Red Radar, que estuvieron acompañándonos en este conversatorio que hemos tenido con la doctora Carolina Corcho, senadora de la República. Doctora Carolina, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo y siempre me tendrán por acá en las redes de emisoras comunitarias y en lo que pueda ponerme a sus órdenes en el Senado de la República para las discusiones legislativas. Muchas gracias y bueno, y continuamos con nuestra programación habitual del noticiero Agenda Sur, 9:31 de la mañana. Vamos a un breve corte y ya regresamos con más noticias.